Pues bien, en continuación con las actividades académicas, vamos a ver ahora el tema de estabilidad del estilo de Lyapunov que quedamos viendo en las clases presenciales. Si recordarán, y les recomiendo mucho que antes de continuar viendo esta lección, por favor revisen la actualización donde les indiqué cuáles son los temas de los libros que les recomiendo revisar para el tema de método directo de análisis de estabilidad de Lyapunov, correspondiente a los teoremas y secciones del libro de sistemas lineales, a Linear Systems Primer de Ansaklis, del teorema 4.15 y de la sección 4.5. En particular, lo que quiero que revisemos son los temas de cómo construir funciones con las cuales determinaremos la estabilidad de sistemas lineales. Y en particular, esas funciones verán que dependen de elementos matriciales, o más bien de matrices que son simétricas. Revisen, así como les indicaba, de ese mismo libro de Ansaklis, las proposiciones 4.20 y 4.21 que encuentran, me parece, cerca de la página 157, junto al teorema 4.24, que es el teorema de estabilidad de Lyapunov para sistemas lineales. Lo que vamos a revisar hoy es qué definimos como una forma cuadrática y cómo estas formas cuadráticas serán una especie de funciones generalizadas de distancia para determinar la estabilidad de sistemas. Así que, bien, en un resumen rápido de lo que van a leer más bien de lo que ya tuvieron que haber leído en el libro, verán que se define como una forma cuadrática, así como se los indico aquí, a una función escalar. La función escalar es una función que se arma mediante el vector de estados x y una matriz simétrica de n por n multiplicado otra vez por el vector x. Si notan, este vector, el que voy a indicar ahorita, este vector es un vector de n por 1. La matriz P es una matriz de n por n y este vector es un vector de n por 1, así que finalmente toda esta función nos queda una función de 1 por 1, por lo tanto es una función escalar. Les muestro un ejemplo, van a ver que en realidad es bastante sencillo. Por ejemplo, si tengo un vector que tiene dos elementos o un sistema que tiene dos variables de estado, voy a proponer una matriz simétrica. Recordemos que una matriz simétrica es aquella matriz que es igual en sus columnas si las convertimos a renglones al transponerla. Por ejemplo, voy a proponer una matriz simétrica que se me ocurre ahorita. Sería la matriz 2, 1, 1 y 3. Si hago la operación como está en la función de arriba, que es x transpuesta por p por x, lo que nos queda es lo siguiente. Si veo que v de x es igual a x transpuesta por p por x, esto es igual a la siguiente multiplicación. X transpuesta me queda en vez de un vector, columna, un vector renglón, multiplicada por la matriz P. La matriz P me queda 2, 1, 1, 3, que pueden ver, insisto, que es una matriz simétrica, ya que si la transpongo me queda la misma matriz. Así que si hago esta operación, podemos hacer la operación típica, renglón, columna, me quedará aquí x1, x2. Si hago la operación aquí, renglón, columna, me quedará 2 veces x1 más x2, x1 más 3 veces x2. Si vuelvo a hacer la operación renglón columna, lo que me queda es 2 veces x1 cuadrado más x1 por x2, correspondiente a la multiplicación del vector renglón por el primer elemento de la columna, más x2 que multiplica a x1, es decir, el término es igual, más 3 veces x2 al cuadrado. Si esto lo resumo, lo que me queda es lo siguiente. Me queda v de x es igual a 2 veces, y aquí voy a ponerlo con color diferente. Noten que este 2 es el mismo 2 que va a aparecer aquí. 2 veces x1 cuadrado más 2 veces x1 por x2 donde el 2 viene porque tenemos la suma de estos
dos términos, está multiplicado por 1 y está multiplicado por 1. Más 3 veces, ese 3 viene de aquí y ese mismo 3 que se encuentra en esta parte. X2 cuadrado. Bien, a esta la conocemos como forma cuadrática precisamente por esta razón. Vean de dónde vinieron nuestros términos, el término 2 y el otro término 3. Vean que esto viene de la matriz P. La matriz P originalmente era 2 veces x1 cuadrado. Aquí aparece un 1 y este 1, estos dos se suman y es el doble producto de x1 por x2 más 3 veces x2 cuadrado. Noten lo siguiente, si ven, esta es la primera columna, esta es la columna 1, esta es la columna 2 y este es el renglón 1 y este es el renglón 2. Y noten dónde van haciendo las intersecciones. La forma en la cual se puede interpretar fácilmente una forma cuadrática es esta. Tienen una matriz de 2 por 2 y noten, este es el elemento que pertenece al renglón 1, columna 1. Este es el elemento que pertenece al elemento 1, renglón 2, renglón 1, columna 2 o viceversa. Renglón 2, columna 1, como es simétrica, ese término tiene que ser el mismo. Y ese otro término es el elemento que se encuentra en el segundo elemento. Segunda columna, segundo renglón. Noten que justamente a lo que se refiere es que en esta parte se multiplicó x1 por x1, que esto nos da x1 cuadrada. Aquí vean que se multiplicó x1, que corresponde al primer renglón o primera columna, por x2 del primer renglón o segunda columna. Y este otro término es el término x2 por x2, que es segundo renglón, segunda columna, que es igual a x2 cuadrada. Así que se codifica esta forma cuadrática en una matriz que contiene los parámetros de esta propia forma cuadrática. Vamos a poner otro ejemplo para que quede un poco más claro. En ese segundo ejemplo vamos a poner ahora una matriz un poco más grande. Vamos a definir a la función v de x como x transpuesta por p por x de nueva cuenta, pero ahora consideremos tres estados. Así que x pertenece a el espacio de vectores de 3 por 1 y la matriz P tiene que ser una matriz de 3 por 3 simétrica. Así que voy a poner varios términos en esta matriz. Por ejemplo, voy a ponerle con colores diferentes 2, 1, 2 por decir algo, 1, 4, como tiene que ser simétrica, voy a poner este 3 aquí. Y para que siga siendo simétrica voy a poner este 2 acá, 3 y 5. Bien, esta es una matriz simétrica. Si la transpongo, obtengo la misma matriz. Entonces, ¿cómo me quedará la función v de x? La función v de x será igual a el elemento x1 que se multiplica a sí mismo, seguramente será multiplicado por el elemento que aparece en renglón 1, columna 1. Luego, aparecerá el término x1, x2 cruzados, que será multiplicado por el término de la matriz P, que esté en el primer renglón, segunda columna, o segundo renglón, primer columna, más algo que multiplicará a x1 por x3, primera columna, tercer renglón, o tercer renglón, primera columna, más x2 al cuadrado, aquí cometí un error, es x2 al cuadrado, más aquel término que multiplique a x2 por x3, más otro término que multiplique a x3 al cuadrado. Es bastante sencillo tomar esos valores de cuáles serán los que multiplica cada término cruzado. Por ejemplo, este 2 que está aquí es el que va a multiplicar a x1 al cuadrado. Así que aquí puedo poner 2. El término de aquí, que es el que multiplica segundo renglón, segunda columna, es el que aparece para x2 a la cuarta. Y ese término 5 es el que multiplica al tercer renglón, tercer columna, que corresponde con x3, que nos quedará aquí 5. Ahora, ¿qué hacer con los términos que no están en la diagonal principal? Pues está muy fácil. Este es el elemento del
renglón 1, columna 2, o el elemento del renglón 2, columna 1. Corresponde con x1, x2. Y como ese va a aparecer dos veces, nos quedará dos veces por el elemento que está dentro de la columna, multiplicando x1, x2. Lo mismo ocurrirá para x1, x3. Para x1, x3 será el elemento que esté en el primer renglón, tercera columna, o tercer renglón, primera columna. Así que seguramente aquí me quedará dos veces, otra vez, que multiplica ahora al número 2. Y por último, el elemento x2, x3 será seguramente el de segundo renglón, tercer columna, o tercer columna, segundo renglón, y lo que me quedará será lo mismo. Será el doble producto del término que aparezca en esa parte de la matriz. Así que, como me va a quedar esto al final, será, esto va a ser igual a 2 veces x1 cuadrado, más 2 veces x1, x2, más 4 veces x1, x3, más 4 veces x2 al cuadrado, más 6 veces x2, x3, más 5 veces x3 al cuadrado. Bien, de esta forma tenemos ya una función v de x, que esta justamente será la que usaremos como una función generalizada de distancia. Y será aquella que emplearemos para analizar la estabilidad de sistemas de forma indirecta. Esto es, no vamos a calcular de momento los valores característicos de la matriz A para ver si corresponde a un sistema con un punto de equilibrio asintóticamente estable o inestable, sino usaremos este tipo de funciones porque estas nos van a permitir tanto analizar sistemas de órdenes mayores mediante una sola función escalar. Veremos más adelante cómo podemos ver o cómo podemos analizar a los sistemas de orden mayor mediante estas funciones. Como ejercicio, les propongo lo siguiente. ¿Cómo pueden expresar ahora esto al revés? Si les pongo esta función v de x igual a 4 veces x1 cuadrado más 6 veces x1, x2 más 5 veces x2 al cuadrado más 8 x1, x3 más 6 x3 al cuadrado, pueden decirme, y esto quisiera que lo pusieran en los comentarios de esta lección, díganme cuál es la matriz P que corresponde con esta función b de x, es decir, si esto es igual a x transpuesto por P por x, donde x pertenece al espacio R3, díganme, ¿a qué es igual la matriz P? ¿Cuáles son los elementos que debe tener dentro de esta matriz P, que es una matriz que sí tiene que ser una matriz de 3×3? Continuamos en una lección más adelante para ver cómo usamos estas funciones para analizar la estabilidad de sistemas.